Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa de cambio en línea en esta ocasión con las entrevistas con Fidel Calderón, diputado local del PRD y coordinador de la fracción parlamentaria en el Congreso del Estado del PRD, próximamente a sustituir a la actual legislatura local. Estamos con Alfonso Martínez Alcázar, diputado local del PAN, también coordinador de la fracción parlamentaria de Blanquiazul, igualmente. A entrar en funciones el próximo 15 de este mes, y bueno, estamos en una cuestión un poco de ver qué opinan ustedes de la actual legislatura, dado que, bueno, que es la que van a ustedes a sustituir. En este caso, Alfonso, ¿cuál es tu opinión de la actual legislatura? Bueno, sin duda alguna el poder legislativo, en específico la figura del diputado, pues ha estado muy deteriorada, a veces justificadamente y a veces no tanto, y lo digo porque pues siempre hay diputados que trabajan y hacen su chamba muy bien y ponen lo mejor de sí, y pues también, pero también los hay los que no mucho, y lamentablemente únicamente en las noticias se sabe de los que no, y por eso la figura del diputado ha sido tan deteriorada. Lo digo porque yo siempre que voy a entrar a una legislatura, porque es mi tercera ocasión, he dicho que uno de mis principales retos es la de dignificar la figura del diputado. Y bueno, pues ahora digo lo mismo, quiero dignificar la figura del diputado. Sin embargo, pues es una batalla en contra de, pues, malos legisladores, ¿por qué no decirlo? Y también en contra de lo que prevalece en los medios de comunicación, que es únicamente las malas noticias. Fidel, tú como secretario de gobierno viviste intensamente contacto con la actual legislatura, y en ese caso pues te da la autoridad para poder hablar un poco de los diputados locales actuales, pero tú vas a sustituirlos de alguna manera. Entonces, ¿cuál es tu opinión de...? Bueno, yo primero diría, Samuel, buenos días, Samuel, buenos días, Alfonso. Yo diría que estamos frente a una situación sui generis en el país, estamos en una circunstancia especial en Michoacán, que modifica de manera estructural la forma y los equilibrios que normalmente existen entre los tres poderes del Estado. En Michoacán tenemos por primera vez un mandato constitucional de 4 años para el Poder Ejecutivo, lo cual representa una disminución en el periodo normal que tienen, que es de 6 años, y un mandato constitucional para el Poder Legislativo al que tú te refieres de 4 años, lo que significa prolongar un año más a los periodos ordinarios, al igual que en el caso de las administraciones municipales que tuvieron 4 años. Eso en un sistema con una fuerte dosis de presidencialismo, como es el sistema mexicano, en Michoacán genera una situación distinta a la que se vive entre los tres poderes federales y entre los poderes locales de cualquier otra entidad de la República, porque rompe los equilibrios que se acostumbran en el sistema político mexicano. Y eso influye sin duda en la capacidad de acción y operación de cada uno de los poderes. Y también yo diría que los legisladores son o somos, al igual que los titulares de los ejecutivos, al igual que los presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos, servidores públicos, sujetos a las mismas responsabilidades que establece la Constitución para nosotros, y por lo tanto sujetos al mismo sistema de evaluación y de control. Y así como se evalúa el trabajo de un gobernador y se fiscaliza incluso su trabajo y su administración, igualmente se hace y se debe de hacer con un legislador y con un presidente municipal o integrante
de un ayuntamiento, y igual que con los integrantes del Poder Judicial. En un sistema como el nuestro estamos acostumbrados a evaluar y a visualizar más a los titulares de los ejecutivos, de los poderes ejecutivos, a los gobernadores, es decir, estamos acostumbrados a visualizar más a los presidentes municipales y hacer juicios sobre su desempeño, pero no visualizamos mucho ni a los integrantes del Poder Judicial ni a los integrantes del Poder Legislativo. A mi juicio indebidamente, porque todos, repito, estamos sujetos a las mismas reglas de fiscalización. Y yo me sujeto a ellas y yo diría que son los ciudadanos y los órganos competentes los que tendrán que revisar y emitir un juicio respecto del trabajo de todos los servidores públicos, de manera particular, conforme a tu pregunta, de los legisladores que están por concluir su función. Sí, entonces pasaríamos a una pregunta que estamos prácticamente a horas prácticamente de iniciar, que sería la agenda legislativa. Para el PAN, ¿cuáles son los temas en base a lo que ya tiene de antecedentes? ¿Cuáles serán los temas importantes que tiene que poner en el orden del día durante esos 3 años, casi 4 años de periodo constitucional? Bueno, sin duda alguna, y ya se comentaba aquí en voz de Fidel, esta legislatura no va a ser de la manera que ha sido siempre, ¿no? De 3 años, ahora van a ser casi 4 años, son 3 años 9 meses, pero otra característica también es que entra y sale con el gobernador. Entonces también es una legislatura que cobra mucha más importancia que cualquier otra, en donde es la mitad de un periodo de gobierno del Estado. Y nosotros, y empiezo hablando por esa parte, porque nosotros creemos que, o más bien nuestra postura es la de ayudar al gobernador a hacer las cosas bien por nuestro Estado. Es decir, no vamos a hacer una legislatura de confrontación, no vamos a hacer una legislatura de división, nosotros vamos a hacer una fracción de apoyo y de colaboración para sacar las cosas en beneficio de nuestro Estado. Por supuesto, todo bien argumentado, por supuesto, todo bien consensado y todo bien transparente. Una de las cosas que nosotros ponemos sobre la mesa y que vamos a luchar mucho por ello es porque exista una ley de transparencia más estricta en nuestro estado y en los municipios, que podamos saber los michoacanos cuántos recursos ingresan y en qué se gasta cada peso, que sepamos los michoacanos con exactitud cuánto es lo que tiene como deuda nuestro estado y de qué forma podemos salir de este rezago financiero que pues todo mundo sabemos atraviesa nuestro estado. Tenemos en puerta, esta legislatura intentó sacar la ley de educación, no fue posible, intentó sacar la ley del transporte, tampoco fue posible, están terminadas. Por supuesto que tenemos que darle una revisada y en su caso alguna pulida, y tendremos que sacar estas iniciativas adelante y bueno, pues también continuar con ese empatamiento de la ley de justicia, porque sabemos que transitamos ahora a que lleguemos a buen término a los juicios orales, y pues hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, porque es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana y que estamos ya con los dedos en la puerta en el tiempo. También es una de las prioridades. Bueno, pues muchas otras cosas que sobre la marcha irán surgiendo. En el caso del PRD, Fidel, también tienen, me imagino, una agenda importante, pero ¿cuáles serían las prioridades que estamos hablando? Y comentando lo que dice de inicio Alfonso en el sentido de cómo va a ser la fracción
en este caso del PAN, ante el Ejecutivo, cómo sería la fracción del PRD ante el Ejecutivo, que sería de un partido diferente, si no dicen las ciudades electorales otra cosa. ¿Cómo sería la relación y cuál sería la agenda? Bueno, efectivamente vamos nosotros a esperar a que concluya el proceso electoral en Michoacán. No ha concluido, concluye con la constancia de validez de la elección que expide allá por el mes de febrero, la primera quincena de febrero, el Tribunal Electoral. Una vez que han concluido todos los juicios que están interpuestos ante los tribunales, tanto el federal como el local. Entonces, vamos a ser respetuosos de las reglas a las que nos sometimos todos los partidos al entrar al proceso electoral y esperaremos las decisiones de las autoridades correspondientes. Pero independientemente de ello, habrá sin duda un titular del Ejecutivo y nosotros sostenemos que la responsabilidad de un legislador es en un ambiente de respeto mutuo entre dos poderes que la Constitución establece que son igualmente soberanos, deben de colaborar para el desarrollo del Estado. Ese es el mandato constitucional, una colaboración entre poderes. Me refiero ahora solo al Ejecutivo y al Legislativo, pero no queda fuera el Judicial también, una relación de respeto y de colaboración para el desarrollo del Estado. Yo creo que Michoacán requiere de ello y esa va a ser la función nuestra. Siempre estaremos con voluntad de apoyar el desarrollo, no con voluntad de apoyar intentos de retroceso democrático, ni de hacer a un lado los logros que la sociedad michoacana, que las organizaciones, que de muy distintas maneras han ido consiguiendo en los espacios públicos. No apoyaremos un retroceso de 20 años para atrás. En ese sentido, yo quisiera visualizar una cosa, que si están ya previstos escenarios, por ejemplo, la gran responsabilidad que tendría la legislatura próxima a entrar, que sería en caso de que pues, las autoridades electorales federales dijeran se invalida la elección a gobernador. En este caso, Alfonso, ¿están visualizando ese escenario? ¿Qué van a hacer como Congreso? Sin duda alguna, digo, el Congreso es una representación de la gente, es una representación popular y entiendo el mandato constitucional en una eventualidad de esta naturaleza indica que como es un periodo menor a 4 años, si las autoridades electorales anulan el proceso electoral, no se convocaría a nueva elección, sino que entra en funciones el presidente como gobernador provisional, el presidente del Congreso, en tanto a el mismo Congreso, en tanto elige a un gobernador interino, un gobernador ciudadano que concluiría esta administración. Y lo digo en los mismos términos, Acción Nacional, la bancada de Acción Nacional va a trabajar en beneficio de Michoacán con el gobernador que resulte. Si el gobernador es el licenciado Fausto Vallejos, y esto lo confirman las autoridades electorales, bueno, pues trabajaremos, pues como bien decía Fidel, guardando los equilibrios, el respeto que debe de haber entre los poderes y pues cada quien haciendo su trabajo en beneficio de los michoacanos. Pero si no lo confirma las autoridades electorales, pues entonces tendremos una ardua tarea en trabajar de una manera todavía con más responsabilidad para que pues esto no desequilibrara a nuestro estado y que pudiera salir de la mejor forma para todos, y pensando siempre en la ciudadanía.
En el caso de Fidel, ¿cómo se visualiza el escenario ya ustedes como posibilidad nada más? O sea, para estar preparados, porque a veces nos llegan cosas de repente y no estamos preparados para responder. Bueno, tenemos que ser muy responsables y mesurados en estos asuntos. A las autoridades nos corresponde darle certidumbre a la sociedad michoacana, nos corresponde ayudar a mantener la gobernabilidad, y en ese contexto yo lo que diría es simplemente que dos partidos políticos han impugnado la elección de gobernador, y de acuerdo a nuestro sistema constitucional y legal, la sola impugnación tiene que ser evaluada y calificada por las autoridades electorales, y eso nos lleva a dos posibilidades: una, que les den la razón con las consecuencias que corresponden, y otra, que les digan que no tiene razón su impugnación, también con las consecuencias correspondientes. Entonces sí hay, ante la presentación de la impugnación por parte de dos partidos políticos, sí se abren de manera natural, en base a nuestro sistema jurídico y jurisdiccional, dos escenarios. Y bueno, y en ese punto, Alfonso, yo creo que, por ejemplo, no acaba el proceso electoral local. Vienen elecciones todavía por refrendar la cuestión de las autoridades locales en Cherán, bajo el sistema de usos y costumbres, y el tema de la elección extraordinaria de Morelia, y bueno, está inacabado el proceso electoral local. Las ciudades locales actuales del Instituto Electoral de Michoacán deben terminar este proceso, porque cabe también la posibilidad de que puedan ser relevadas, dado que su término considerable acabó y se están prolongando un poco más de tiempo. ¿Tú cómo consideras esto? ¿Las ciudades electorales locales deben continuar, terminar este proceso electoral, o debe haber un relevo, no sé? Bueno, sin duda alguna yo creo que, bueno, de entrada esto es objeto de análisis. Sin embargo, yo pienso que deben de cerrar este ciclo electoral, porque sería muy difícil interrumpir estos procesos que están pendientes todavía, que es el de Morelia y que es el de Cherán. Que en el caso de Cherán yo también quiero dejar la pregunta en cuáles son esos usos y costumbres a los que hacen referencia, porque pues es un municipio y ha estado sujeto al igual que todos los demás municipios, a las mismas reglas, y ahora se determinan que pues será conforme a usos y costumbres. Pues nada más el tema es esa gran pregunta de cuáles serían. No es el caso de las comunidades en donde verdaderamente tienen sus usos y costumbres. En el caso de Morelia, pues bueno, es un proceso electoral que se repite de nuevo, que pues los partidos políticos tendrán que emitir nuevamente convocatorias, registrar precandidatos, hacer proceso de elección, ya sea designaciones o elecciones democráticas o lo que sea, lo que cada partido determine. Y bueno, pues después la contienda electoral, ya la externa. En este caso yo creo que las autoridades que tienen que vigilar todo el proceso y además organizar las elecciones, pues no daría tiempo a hacer esa sustitución de autoridades. Yo creo que deben determinar y pues ya se tomarán las decisiones. Y en ese caso, Fidel, ¿cómo tú visualizas esta situación? Bueno, ya hay criterios en el sentido de que las elecciones extraordinarias son una extensión de los procesos locales, de tal suerte que, atendiendo ese criterio, los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán tendrán que mantenerse en su cargo hasta que concluya el proceso local, es decir, hasta después de la elección extraordinaria de Morelia. Bueno, y nos lleva esto a la otra gran pregunta. Hay una reforma, un intento de reforma electoral que no se dio, y bueno, los consejeros electorales tuvieron que, entre comillas, que legislar, hacer acuerdos para
dar esa posibilidad de zanjear asuntos, ¿no? Como fiscalización, como monitoreos, como seguimiento de imágenes y de textos de los candidatos, etcétera. Se está visualizando de parte del PAN, en el caso específico, una reforma electoral de gran alcance. Sin duda alguna hay que hacer modificaciones a la ley electoral. Yo, a mi juicio, creo que estamos cayendo en una situación en donde exageramos, por ejemplo, el tema de que los funcionarios ahora no pueden informar a la ciudadanía de determinadas formas porque pues serían motivo de impugnación en caso de que ese funcionario después fuera candidato. La primera vez que fui diputado local, cada 3 meses hacía un informe de mis actividades a la ciudadanía y bueno, pues repartía personalmente un periódico que yo imprimía de mis actividades en cruceros, en avenidas, en comercios, en los domicilios donde fui a pedir el voto y que pues la gente dice que luego no regresamos y ahora la ley me lo prohíbe. Ahora no puedo hacer este tipo de acciones porque si posteriormente busco algún puesto de elección popular, como a esto decidí dedicarme, pues no podría hacerlo porque hice alguna actividad fuera de la ley, que fue el informar a la ciudadanía lo que estoy haciendo. Y yo creo que como esta, hay muchas otras, esa es la que a mí personalmente incluso me afectó y que pienso que no está bien, porque la ciudadanía exige que los funcionarios regresen y informen sus actividades y pues ahora la ley lo prohíbe y hay muchas otras cosas que creo que se deben de revisar y sin duda alguna sí es un tema que nos interesa, es un tema que podemos mejorar y que reitero, nunca vamos a terminar de reformar las leyes porque es una sociedad que va evolucionando y que siempre son perfectibles. En tu caso, Miguel, ¿cómo visualizas una posible reforma electoral? Bueno, yo iría más allá. Desde luego que es necesaria una reforma electoral, pero son necesarias muchas otras reformas que modifiquen el sistema que hoy tenemos en Michoacán. Como decía hace un momento, en Michoacán, desde las instituciones, a través de una reforma constitucional, nos metimos a 2 periodos cortos de mandato. Cortos para el Ejecutivo, largos para el Legislativo y para los gobiernos municipales. Eso modificó la forma de relacionarse entre los poderes, modificó la forma de tomar decisiones, modificó muchas cosas del sistema político en Michoacán. Vamos ya rumbo a la normalidad en lo que a periodos de mandato corresponde. Otra vez habrá un poder ejecutivo de 6 años en el siguiente mandato, a partir del 2015, y poderes legislativos que duren, o mejor dicho, legislaturas de 3 años y gobiernos municipales de 3 años. Pero eso implica, desde mi punto de vista, una reforma política del Estado que nos permita regresar a esos escenarios, pero con nuevas reglas de relación entre poderes y entre órdenes de gobierno. Yo sí creo que tenemos que revisar esas formas, tenemos que revisar incluso la vida interna del poder legislativo, ahora que hemos estado platicando con Alfonso y con el maestro Salvador, hemos identificado algunas cosas en la ley orgánica que pues han despertado inquietudes por el momento, pero así como hay temas que tienen que ver con tener un poder legislativo con una vida interna adecuada, bien legislada, también tenemos que revisar cómo va a ser la relación en distintos temas con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo y cómo se van a vincular las decisiones más importantes del Estado entre unos y otros. Entonces yo hablaría de una reforma política para Michoacán
que sí abarca el tema electoral, pero que abarca muchos temas más, repito, que tienen que ver entre los procedimientos para tomar decisiones y compartir decisiones entre los tres poderes. Ustedes ya tienen claro, yo me imagino que sí, pero bueno, la responsabilidad de ustedes como legisladores en la gobernabilidad del propio Estado. Es decir, hay conciencia en ese sentido, que ya no es como antes, de unos años para acá, de que el Ejecutivo decía y el Legislativo obedecía. Y se dan cuenta de esa cuestión, de esa magnitud que está en su poder, valga la redundancia, que el Poder Legislativo sea corresponsable de la gobernabilidad. O sea, no que se la deje al Ejecutivo, sino que sea corresponsable. Bueno, sin duda alguna que sí, incluso con eso abrí mi participación. Nosotros somos corresponsables y debemos ser copartícipes del gobierno del Estado, de el hacer que este Estado camine y que este Estado tenga un mejor rumbo, un mejor futuro. Y la gran responsabilidad que tiene el Congreso del Estado, que por cierto, pocos años tenemos viviendo una verdadera democracia y una verdadera división de poderes. Es sabido por toda la gente, por todo el mundo, que en nuestro país esa división de poderes no existía realmente, que el Ejecutivo proponía y disponía, y que el Ejecutivo mandataba al Legislativo qué es lo que tenía que hacer, pues porque tenían la mayoría de los diputados, y además las diputaciones eran premios a las carreras políticas de algunas personas que habían servido muy bien a su partido, o de algunas personas que habían sido leales a la política que ellos mandaban. Y a raíz de que se rompió la mayoría en el Congreso, y lo vimos más claramente en el Congreso de la Unión, empezó a haber una verdadera democracia y empezó a haber una verdadera separación de poderes. A partir de ese momento, el Ejecutivo proponía y el Legislativo pues disponía. Y no solo eso, empezó también el Legislativo a proponer. Y eso lo tenemos claro. Ahora nosotros tenemos que proponer y tenemos que disponer también y tomar decisiones y cogobernar con el Poder Ejecutivo. Fidel, en tu opinión, ¿cómo ves este panorama de la gobernabilidad, de corresponsabilidad? Bueno, efectivamente hay una responsabilidad constitucional entre los tres poderes de coadyuvar para mantener en paz al Estado y construir eso que le llamamos gobernabilidad. Yo creo también que así como se ha ido transformando el sistema político mexicano, Michoacán ha ido transformando también su propio sistema político y la relación entre los tres poderes. Y es a lo que tenemos que seguir avanzando. No solo mantener lo que hasta hoy hemos logrado en esta materia, sino profundizarlo a través de una reforma política. Porque también es cierto que hay visos y tentaciones de regresión. Hoy hay quienes hablan del carro completo. Hoy hay quienes hablan de modificar las leyes orgánicas de los poderes legislativos para volver a incluir la cláusula de gobernabilidad, que no era otra cosa más que darle una sobrerepresentación excesiva a un partido político para poder imponer una mayoría en estos poderes, en las cámaras de diputados, en los poderes legislativos en general. Y eso es lo que yo sostengo que no debe de regresar, ni en el ámbito nacional,
ni en el ámbito local de Michoacán. No podemos permitir una regresión de 20 años, y no me refiero a un tema de partidos, sino me refiero a un tema de disposiciones constitucionales y legales que rigen la vida política y las relaciones entre los poderes. A eso me refiero, no es un tema de partidos. Claro, si un partido político plantea eso, pues desde luego que no estaremos de acuerdo con ello. Y eso es lo que nosotros vamos a cuidar en Michoacán y vamos a profundizar, que la democracia que inició ese movimiento aquí en Michoacán y que transformó el Estado y transformó también la vida política nacional, no vamos a permitir un retroceso de 20 años. La penúltima pregunta, Alfonso. Va a entrar la próxima legislatura local con indefiniciones de si asume o no el gobernador electo, el poder estatal. Sería una. Indefiniciones en cuanto tenemos muchas broncas de finanzas públicas, yo diría crimen organizado, inseguridad, que últimamente está en una ola creciente, o se visualiza de esa manera. ¿Cómo tú visualizas el escenario político electoral en esos momentos social en Michoacán? ¿En qué ambiente van a tomar ustedes posesión como nuevos legisladores locales en Michoacán? ¿Cuál es el ambiente que está prevaleciendo? Bueno, pues sin duda alguna es un ambiente complicado. La ciudadanía cada vez es más exigente, cada vez está más informada y cada vez tiene pues mayor interés por participar en la política, por participar en la toma de decisiones y por estar vigilando a cada uno de los poderes y cada uno de los actores políticos. Esto hace que las cosas, sin duda alguna, cada vez sean más intensas y que en cada momento pues los ciudadanos con esta participación y esta exigencia pues cada vez tengan también con esta mayor participación pues exijan mejores gobiernos. En este momento ante esa incertidumbre, porque realmente lo es, pues nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos y estar listos para cualquier eventualidad. Y en el caso de Acción Nacional estamos listos para que se ratifique el gobernador o para que tengamos que decidir desde el Poder Legislativo el rumbo de nuestro Estado con un gobernador interino y bueno, pues de entrada con un gobernador sustituto, que sería la función del presidente del Congreso. Sin duda alguna esto le va a poner un poco de tensión a las negociaciones políticas al interior del Congreso, porque se visualiza alguna posibilidad. Pero la ciudadanía tiene que ver en los diputados personas capaces de ponerse de acuerdo y que predomina en nosotros el bienestar del Estado y no el interés político partidista. Y bueno, pues la ciudadanía tiene que estar muy atenta y vigilar el actuar de cada uno de nosotros y también el actuar de cada una de las fracciones, para que se vea cuál es el interés de cada una de ellas. Miguel, ¿cuál es el escenario donde ustedes van a entrar? ¿En qué ambiente político, electoral, social, económico van a asumir ustedes esa responsabilidad? Pues creo que Michoacán ha sido siempre un estado vanguardista, o mejor dicho, la sociedad michoacana ha sido vanguardista en muchas de las transformaciones políticas de nuestro país a lo largo de toda nuestra historia, y hemos, por lo tanto, ido, a mi juicio, un paso adelante en la sociedad mexicana
respecto de distintos temas, y ahora estamos en una de esas coyunturas, precisamente, de esas coyunturas en las que ha participado y ha generado la sociedad michoacana en distintas etapas de nuestra historia, y estamos en una de esas coyunturas de pronóstico reservado en la que podemos volver a hacer vanguardia respecto de temas que los partidos políticos y que incluso el propio titular del Ejecutivo Federal ha puesto en la agenda nacional, en sus señalamientos, en lo que conocemos para no volverlo a repetir. Hay temas que se han puesto no solo en la agenda del Estado de Michoacán, sino en la agenda nacional, y que entonces hay una vinculación, pareciera que se está dando una vinculación entre lo que se sostiene que sucedió en Michoacán, que pudiera influir también en el escenario nacional de renovación de poderes en el que nos encontramos. Y por lo tanto, esa circunstancia pudiera nuevamente, repito, ocasionar que Michoacán se convirtiera otra vez en un vanguardista en determinadas decisiones con impacto nacional, no solo local. Entonces, ese es el escenario. Nosotros tenemos que abonar a la certeza y a la gobernabilidad, no a otra cosa. Y en esa posición está el grupo parlamentario del PRD. Estamos para dar certeza y gobernabilidad a la sociedad. Y yo lo resumiría diciendo: sí a la colaboración entre poderes para el desarrollo de Michoacán, entre poderes igualmente soberanos para el desarrollo de Michoacán, no al retroceso político de 20 años. Finalmente, yo quisiera preguntar, yo insistiré un poco, va a parecer un poco insistente, pero ¿cuál sería el escenario si invalida las elecciones a gobernador? Es decir, el PRD es el que está gobernando actualmente, sería paso una figura de una propuesta, hay reglas no escritas donde si en un ayuntamiento muere el alcalde, pues ponen un sustituto de la misma partido político que el alcalde surgió. En este caso, el PRD tenía mano para hacer que propusiera un gobernador interino. ¿Cómo sería, cómo estaríamos visualizando esto? ¿Qué figura podría, digamos, no imponerse, sino posicionar como un gobernador interino? Alfonso. Bueno, pues es que es un escenario diferente, porque cuando se sustituye a un presidente municipal se atiende y hay una regla que dice que se respeta el origen partidista. Sí. Pero en este caso se está suspendiendo una elección, es decir, no habría un ganador en ese supuesto, no habría un origen partidista, y esto se convierte en un escenario en el que el Congreso decide a un gobernador interino ciudadano, por supuesto con el acuerdo y consenso de todas las fuerzas políticas. Por supuesto que lo vimos en el caso de Morelia, en donde se determinó un presidente municipal consensado por todas las fuerzas políticas, y es un presidente municipal que no pertenece a las filas de ningún partido político, es un presidente ciudadano. Sería un caso similar en el supuesto de que se suspendiera el proceso electoral en Michoacán, dado que no se pudiese respetar un origen partidista, porque pues sí, el gobierno del estado pertenece al PRD, pero en las elecciones obtuvieron un tercer lugar, equilibrados los tres, muy cercanos, pero estuvieron en un tercer lugar, y quien gana, pues se supone que si se suspende el proceso es porque hay pruebas fehacientes de que no fue legítimo ese triunfo, que hubo algunas actividades
no correctas o fuera de derecho en lo que nuestras leyes electorales indican. Entonces, pues tampoco se tendría que respetar un origen partidista en esa naturaleza. Sin duda alguna, la salida política, la salida equilibrada y mejor para nuestro estado, pues sería el de elegir un gobernador interino ciudadano, con el cual estuvieran conformes todas las fuerzas políticas y, por supuesto, principalmente la ciudadanía. Fidel. Bueno, yo, para abonar a lo que he venido diciendo, de dar certeza a la sociedad y coadyuvar en construir la gobernabilidad, simplemente diría que, así como en el caso de Morelia, ante la resolución del Tribunal Federal Electoral, el Poder Legislativo actuó, a mi juicio, de manera expedita y de manera correcta, de tal suerte que hoy tenemos gobernabilidad en Morelia y tenemos a una administración municipal que presta todos los servicios que le corresponden. El Congreso actuó a tiempo y actuó bien para que hoy los morelianos tengan todos los servicios municipales que les corresponden. Pues esa va a ser, o debe de ser, en todo momento, la actitud del Poder Legislativo. Actuar de manera oportuna, actuar de manera responsable y mantener la gobernabilidad. Y ya finalmente, les voy a decir algo. La bronca de los congresos locales ha sido, bueno, el último fue más evidente, las broncas, los conflictos internos de las fracciones que llegan a romper acuerdos entre la redundancia entre las propias fracciones, PRD, PRI, PAN. Muchos conflictos internos provocan indefiniciones, indecisiones y atorones legislativos. En este caso, no sé cómo entras tú, Alfonso, internamente en tu fracción, Fidel, si entran con esa solidez, tienen esa... Ustedes lo vivieron históricamente en el PAN, una fracción parlamentaria con muchas divisiones que provocó decisiones atomizadas, yo diría anárquicas y a veces hasta irresponsables, lo que no se ha dado nunca en el PAN. Internamente, ¿cómo está sólida o no la fracción del PAN? Bueno, sin duda alguna, si me tocara juzgar a la actual legislatura, la crítica que haría a mi propia fracción sería esa, el que no fue una fracción que tuvo pues problemas evidentes al interior de ella misma, y pues eso evitaba el que pudiera haber un gran consenso de las cosas o que pudiera haber pues una dinámica mejor de trabajo. Yo tengo la fortuna de haber salido como coordinador por unanimidad, es decir, en ese momento, de los 10 diputados que éramos, sabemos que los tribunales nos quitaron a uno, pero los 10 que éramos diputados en ese momento estuvimos de acuerdo en que pudiese ser yo el coordinador. Y esos fueron los principales motivos de discordia en la actual legislatura, que pues no se lograban poner de acuerdo en el tema de la coordinación. Yo me presento con una fracción unida, una fracción muy equilibrada, en donde hay mujeres y hombres preparados en diferentes áreas, que todos con el ánimo de construir y de trabajar, pues eso nos da una gran fortaleza y una gran solidez como fracción para poder trabajar, y que pues no nos vamos a distraer en grillas internas o en conflictos mezquinos de interés personal, dado que pues todos estamos enfocados a poder iniciar una legislatura y poder trabajar y contribuir a Michoacán. Realmente lo presumo y me siento muy orgulloso de ello, estar como coordinador por unanimidad, no solamente de la fracción, sino también con el jefe estatal que me designó, y que entiendo el actual, bueno, era el secretario general, está totalmente de acuerdo,
Y pues ya estará en mí el tener esa comunicación y ese desempeño imparcial con mis compañeros para que se mantenga así la legislatura, la fracción en esta legislatura. Sin duda alguna es un reto y implica mucha atención, mucho trabajo y mucha comunicación. Finalmente, la actual fracción parlamentaria del PRD tuvo 3 líderes, dirigentes, conflictos internos, y finalmente, bueno, pues, insisto, se atomizaron decisiones, hubo conflictos, no hubo muchos acuerdos. ¿Cómo tú llegas? Bueno, yo creo que la legislatura del PRD, que está por concluir, efectivamente tuvo 3 coordinadores porque así lo decidieron, pero fue una legislatura que yo siempre la vi actuar de manera cohesionada, con debate interno como debe de ser, pero cuando tomaban una decisión la asumían todos y así la expresaban hacia el exterior, y me parece que actuaron siempre muy cohesionadamente. La fracción parlamentaria a la cual pertenezco y que entraremos en funciones a partir del 15 de enero, hemos decidido que vamos a actuar también como lo que somos según la ley, el grupo parlamentario de un partido político, y que la vida interna de un partido como el PRD o como el PAN o como el PRI, en donde a su interior hay distintas voces y opiniones respecto de cómo ver los asuntos y resolver los asuntos políticos, pues esa vida orgánica será allá en el partido, en donde cada quien tiene su propia forma de ver las cosas y de proponer soluciones, pero al interior del grupo parlamentario nos planteamos que somos, repito lo que dice la ley, el grupo parlamentario de un mismo partido político, y que por lo tanto vamos a mantenernos pues también cohesionados en torno a las decisiones que vayamos tomando. Siempre ha sido además mi posición, y así lo he hecho con los compañeros, siempre con mucha comunicación, siempre con la información necesaria que tengamos todos para poder tomar las decisiones de mejor manera. Pues bien, les agradecemos la presencia, esperemos que no sea la primera vez, esperemos que haya más presencia de ustedes aquí. Y bueno, más resta, pues yo en lo personal sí desearles suerte, porque no es cualquier cosa dirigir fracciones parlamentarias, y menos estar en un Congreso del Estado donde en una situación actual es muy complicada por 2 temas que se vienen a la mente, que es la inseguridad, que en estos momentos estamos viendo una creciente violencia, o cuando menos resurge, y la otra, la indefinición en cuestión del Ejecutivo Estatal, el titular, y otra más que la cuestión de las finanzas públicas, donde parece que hay un entrapamiento, donde parece que no hay liquidez a la mano. Pues les agradezco. Un comentario adicional. Muchas gracias, Samuel. Gracias por la invitación, un saludo, Fidel, y a la orden. Y estamos pendientes. Gracias. Gracias.